chicos, bienvenidos a su canal tutorial de aplicación de pruebas psicométricas. Le recibe y saluda a su maestro Román Hernández. Y bien, ahora vamos a continuar con la siguiente aplicación de prueba psicométrica, que en este caso se trata de la prueba Otis. Bien, la aplicación y la evaluación de esta prueba en realidad no es nada difícil. Una vez que ya tengamos nuestra prueba ya impresa, si se fijan, la prueba es como un cuestionario con respuestas de opción múltiple. La persona primero tiene que llenar sus datos, obviamente su nombre completo, su escolaridad, a qué puestos aplica la prueba Otis. Bien, la prueba puede calificar para puestos un poquito como nivel más medio, como administrativo, profesionales, supervisores. Esta prueba califica más que nada la inteligencia o lo que viene siendo el coeficiente intelectual. Y es para ver, y esto en la intención en el ámbito laboral, es para ver si la persona cuenta con las capacidades mentales para poder ejercer una función de un puesto, ya sea administrativo, profesional, directivo o ejecutivo. Bien, después de que la persona haya llenado sus datos, en la primera hoja viene un ejemplo de cómo puede contestar esta prueba. En realidad no es nada difícil. Se trata de 75 preguntas. En cada pregunta son respuestas múltiples. Lo que tiene que hacer la persona es seleccionar la respuesta que considera correcta. Y tiene 30 minutos para poder contestar esta prueba. Todas las pruebas son de lógica y un poco de matemáticas. Bien. Una vez que el sujeto haya terminado de contestar el cuestionario, vamos a proceder a calificarlo. La forma de calificarlo tampoco no es difícil, en realidad es muy sencillo. Bien, la última hoja, puede decirse que es la número 8, vienen 6 casillas. Igual, llenamos los datos de la persona que aplicó la prueba, su nombre, la escolaridad, qué puesto laboral está ejerciendo esta persona. Cada casilla, si nos podemos percatar, representa la cantidad de preguntas de cada hoja. Por ejemplo, la primera casilla representa la hoja número 2 y bueno, pues todo en la primera columna del 1 al 16 es la cantidad de preguntas. Y si nos fijamos en las casillas horizontales, estas representan las opciones múltiples A, B, C y D. Bien, para poderlo calificar hay que tener una plantilla de acetato, que es esta. Bien, si nos fijamos, esta plantilla de acetato, las casillas negras representan la respuesta correcta. Bien, antes de usarla, después de que el sujeto haya terminado de aplicar la prueba, en cada casilla, en cada respuesta opcional, vamos a escribir ahí, ya sea con una X o con una palomita, la respuesta que anotó el sujeto. Por ejemplo, si en la pregunta 1 el sujeto consideró que la respuesta correcta era la C, entonces aquí llenamos ya sea con una X o con una palomita para indicar que esta fue la respuesta que anotó el sujeto. Después de que hayamos llenado todas las casillas con las respuestas que dio el sujeto, vamos a utilizar la plantilla y vamos a colocarla de tal manera que pueda verse así. Cada casilla negra del acetato o cada cuadrito negro representa la respuesta correcta. Entonces tenemos que checar que la respuesta que dio el sujeto coincida con los cuadritos negros. Si la respuesta no coincide en el interior del cuadro negro, entonces esa respuesta está incorrecta. De hecho, en la plantilla de acetato, en la parte de abajo de cada columna, vienen números. Esos números representan la cantidad de respuestas correctas que hay en esa casilla, perdón. Por ejemplo, en la columna A solamente hay 2 casillas negras, por lo tanto, esta es la cantidad de respuestas correctas que representa cada pregunta. Por ejemplo, en la pregunta 6, la respuesta correcta es la A. En la pregunta número 9, la respuesta correcta es la A. Y aquí ya nos está dando la cantidad de respuestas correctas. Bien. Y les repito, simplemente se trata de colocar la hoja de acetato de tal manera, o si la copia que les mandé no queda bien o no se ve bien,
De todas formas nos podemos guiar por las respuestas correctas de esta plantilla y ya empezamos a calificar. Aquí por ejemplo hacemos esto y tenemos que verificar que la respuesta correcta entra en la casilla. Si no entra en la casilla es incorrecta, ¿sale? Ok, bien. En la penúltima hoja, después de que hayamos hecho este ejercicio y contemos la cantidad de respuestas correctas que tiene el sujeto, nos vamos con la última hoja que se titula Tabla de equivalencia de Otis. De acuerdo a la suma total de respuestas, porque vamos a sumar todas las respuestas correctas que dio en esta hoja, supongamos que el sujeto calificó un total de 40 respuestas correctas. Entonces, nos vamos a guiar de esta tabla y vamos a ubicarlo. Bien, por ejemplo, supongamos que el sujeto me dio un puntaje total de 40 respuestas correctas y lo voy a ubicar en mi tabla. En el puntaje, bueno, la primera columna que dice puntaje, aquí representa la suma total de los puntos. Aquí busco el puntaje que me dio la persona. Les digo, supongamos que me dio 40. Ok. El CI, la segunda columna es coeficiente intelectual y significa el promedio de su coeficiente intelectual. Si el sujeto me dio 40 de resultado, entonces su coeficiente intelectual corresponde de un 90. Y en la siguiente columna que dice rango, viene el promedio del coeficiente intelectual. Si es muy bajo, si es bajo o es promedio. Aquí nos guiamos, me dio 40, de puntaje total me dio 40. Su coeficiente intelectual significa 90 y es un coeficiente intelectual promedio. Y eso lo vamos a anotarlo en la hoja de evaluación. Aquí abajo hay otra casilla que dice puntaje, coeficiente intelectual y rango. Para llenar esas casillas simplemente nos vamos a basar en la respuesta de aquí. Obviamente llenamos en la primera casilla los puntos totales que nos dio en la suma de todas las respuestas correctas, que son 75. Colocamos el coeficiente intelectual y el rango, basándonos en el resultado de esta hoja. Son 70, obviamente aquí nos va a calificar el promedio de coeficiente intelectual. Son 75 preguntas. Si contestó las 75 bien, bueno, pues entonces aquí mismo ya nos está dando la interpretación de ese significado. Superior, alto, promedio, bajo o muy bajo. Y bueno, como se pueden percatar, esta prueba en realidad no es muy difícil de calificar. Y bueno, de todas formas, si tienen alguna duda, aquí estamos al pendiente de cualquiera de sus comentarios. Bye.